Buenas noches a todos. Estimados amigos, miembros de la comunidad, señores rabinos, señores rabinos, gracias por venir. Es curioso que casi después de 70 años el Holocausto, la Shoah, despierta tanto interés, y esto no solamente en Europa, pero también en México, tan lejos de aquellos sucesos. Interés tampoco solamente entre los judíos, sino también entre no judíos. Se ha dicho mucho y nunca se va a decir todo. Así como ha dicho alguien, creo que Elie Wiesel, los que estuvieron ahí nunca van a salir, y los que no estuvieron nunca van a poder entrar. Holocausto fue un acontecimiento singular que no tiene paralelo en la historia. Se sigue estudiando, indagando, y hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Entre las particularidades que lo hacen único, y algunos lo llaman el fenómeno de Holocausto, menciono solo 3. Nunca antes en el antijudaísmo el concepto racista fue usado, y fue usado de tal manera como esta vez. Se quiso demostrar que los judíos son diferentes por su raza, por sus genes, por su sangre, que son maliciosos por su naturaleza, que son provechosos, tranzas por su genética, que son unas sanguijuelas sobre el cuerpo de las naciones, que son ein Unglück, una desgracia para Alemania y para el mundo. Finalmente, y por esto, hay que limpiar Alemania y Europa de los judíos. Nunca antes se intentó exterminar a una nación, a un pueblo entero, al pueblo judío. Hay otro aspecto que hace el Holocausto como único. El antijudaísmo tiene siglos, milenios. Los judíos fueron expulsados de un país y acogidos en otro lado, perseguidos en un lado y protegidos en otro, pero nunca antes en la historia fueron perseguidos, cazados, encarcelados y exterminados en una extensión territorial como esta vez, en una extensión mayor al Imperio Romano, desde los fiordos congelados de Noruega hasta las islas placenteras de Grecia, desde el Canal de la Mancha hasta las estepas de Rusia. Los judíos fueron matados o enviados al lugar de su matanza. Hay muchas cosas más que hacen el Holocausto único, entre ellas la manera de su exterminio. Los
judíos fueron fusilados en los bosques, frente de sus tumbas, en barrancas, quemados en los graneros, diezmados de hambre y epidemias en los guetos, y finalmente exterminados de forma moderna, impersonal, industrial, en las cámaras de gas. La epidemia del antijudaísmo, del antisemitismo, se extendió e infectó a mucha gente, a muchos países. Nunca antes colaboraron tantas naciones en la persecución y exterminio de los judíos como en esta época. Fueron los mismos polacos quienes mataron a los judíos como en Jedwabne. Fueron los mismos lituanos quienes mataban a los judíos a palos en las calles. Una gran cantidad de vigilantes y carceleros en los campos de exterminio, por ejemplo en Treblinka, fueron los ucranianos. Los ucranianos también lucharon al lado del ejército. General Vlasov. Fue la policía francesa la que perseguía y detuvo a los judíos y los empujó y encerró en los vagones para su envío al exterminio. Fue la policía holandesa la que detuvo a Ana Frank. Fueron los rumanos quienes pusieron los campos de concentración y trabajo. Fueron los croatas que se ensancharon con los judíos antes de los alemanes. Fueron los eslovacos quienes pagaron para que los alemanes se lleven sus judíos. Algunos consideran esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, no como una guerra entre el Tercer Reich, Inglaterra y Estados Unidos y Rusia, sino como una guerra que debía llamarse la guerra contra judíos. Después de la guerra, los sobrevivientes, encontrando que muchas veces no quedaba nadie de la familia y tratando de incorporarse a la vida en sus países de origen o emigrando a otros lugares, se hacían muchas preguntas. Una de estas fue: ¿por qué sobreviví yo y no mi hermano, mi padre, mi madre? Había otros más inteligentes, más religiosos, más devotos, más capaces, escritores, músicos, artistas, profesores, y no sobrevivieron. ¿Por qué yo? ¿Por qué? Otra pregunta, ya no tan personal, fue: ¿qué posición deberían de tomar los judíos hacia los países perpetradores de la Shoah? En las pláticas frente de público no judío, se me hace repentinamente una pregunta: ¿nunca sentía usted un sentido de venganza? No soy un estudioso de Tanaj ni de Talmud, pero lo que sé es el sentido de venganza no existe en la religión judía. Sí, el sentido de justicia. En los tres procesos que hubo, en el cual testificaron los sobrevivientes, nunca se pidió la venganza y
y siempre se exigió la estricta comprobación personal de los crímenes cometidos. Hubo muchos procesos, pero muchas más personas se escaparon de ellos. Hay entre los judíos de todo, gente pensante y gente ignorante, gente buena y gente mala, honesta y deshonesta. Somos nada más humanos. Así también hay gente entre los judíos que dicen: nunca voy a Alemania, nunca compro ningún producto alemán. Al contrario, recuerdo a una hija de una sobreviviente, hoy una dama de más de 60 años, que nació después de la Segunda Guerra, que me hablaba de su mamá. Decía que recuerda que como niña, en el domingo, venían por la mañana a la cama de su mamá